Entonces, ahora sí, vamos a nuestro último tema de esta primera sesión, ¿correcto? Vamos a conversar de infertilidad, ¿ya? Infertilidad y esterilidad, ¿ya? Porque estamos en el contexto de todo el tema fisiológico reproductivo. Entonces, estos términos, para empezar, generan confusión. ¿Son sinónimos? ¿Sí? ¿No? ¿De qué depende? Bueno, entonces, en el castellano, infertilidad y esterilidad muchas veces se usan como sinónimos. Sin embargo, en inglés se utilizan otros términos, ¿ya? Pero si queremos ser estrictos en las definiciones, estéril es la incapacidad de formar cigoto. O sea, el esperma no puede unirse al ovocito para formar cigoto. Eso es estéril, ¿ya? Estéril. En cambio, infértil es la incapacidad de tener un hijo vivo en casa, porque se aborta mucho, muy frecuente, natimuerto, lo que fuera. Pero por obvias razones no se puede tener un hijo si es que no se forma un cigoto. Por eso la esterilidad viene incluido dentro de la definición de infertilidad. Y los problemas reales de las parejas van más allá de no formar cigoto, también incluyen abortos. Entonces, clínicamente, el término que se usa es infertilidad, que es aquella pareja que no consigue salir embarazada y tener un hijo por más de 12 meses de relaciones sexuales correctas sin anticonceptivo. ¿Correcto? Y si la pareja es la mujer mayor a 35 años, basta con 6 meses para definirse como pareja infértil. Y si es que la mujer recibió radioterapia o quimioterapia, entonces inclusive esta definición de infertilidad no depende de la edad, ¿correcto? No depende de la edad. Una mujer que ha recibido quimioterapia o radioterapia y no puede tener hijos, ya no interesa la edad, simplemente se le considera como pareja infértil. Entonces, para fines de definición y de preguntas de examen, lo que nos hacen es la pregunta correcta. Pareja que no puede tener hijo en más de un año de intento, ¿ya? O nos pueden preguntar pareja mayor a 35 años que no puede tener hijo en más de 6 meses, ¿ya? Bien. Entonces recuerden que esa es la definición de infertilidad. Y en el estudio de la infertilidad recién nos damos cuenta que es estéril. Recién nos damos cuenta que es estéril porque nunca va a poder formar un cigoto. Entonces hablemos primero de las causas de hijo que no puede nacer. Se concibe, pero no nace. O sea, vamos a hablar de la infertilidad sin incluir la esterilidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué podría una mujer no poder tener hijo vivo? Por abortos. Entonces, la causa número 1 es abortos, ¿no es cierto? Pero por trisomías. Trisomías. Abortos por trisomías. O sea, el hijo infértil, vamos a poner acá mejor así. Abortos o natimuertos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no podría nacer el hijo de una persona? Primero, por las trisomías. Recuerden, 16, trisomía 18, trisomía 21, las más frecuentes, ¿ya? La única forma de saber esto es haciendo un cariotipo, pero a la placenta o al producto, ¿correcto? O a los papás si es que habrían translocaciones robertsonianas no balanceadas. Muy bien, la segunda causa es los miomas. Los miomas que más dan abortos son los miomas submucosos, pero también pueden ser los intramurales de gran tamaño, ¿ya? Y eso se puede ver porque en la ecografía se notan los miomas y la paciente tiene ya abortos. Todo mioma que va con abortos se tiene que operar, ¿ya? Y la tercera causa sería la incompetencia cervical, o sea, pacientes cuyo cervix se dilata y no puede contener un embarazo. Estos suelen ser problemas pasados la semana 12 a 14, incompetencia cervical, y se tiene que hacer cerclajes, pues, ¿no? Cerclaje de McDonald para evitar ese cuadro. Esto es mucho más raro, ¿ya? Entonces, esas son causas de abortos o natimuertos en el caso de una mujer que no puede tener un hijo vivo. Sin embargo, habíamos dicho que dentro de la definición de infértil está la definición de estéril, que es la incapacidad de formar un cigoto, o sea, no puede haber la unión de ambos gametos. Entonces, acá sí es importante esto. 40% de las causas de esterilidad son por culpa del varón. 40% de las causas de esterilidad son por culpa de la mujer, ¿correcto?
Entonces, cuando hablamos del varón, el tema es acá la oligospermia. La oligospermia. El principal problema de esterilidad en el varón es calidad en el semen, concretamente escasez de espermatozoides. ¿Ya? Eso se ve en uro. En cambio, en la mujer, que es lo que estamos viendo ahorita en gineco, el 40% se divide en 3 clases claramente. La más frecuente es un problema de obstrucción tubárica bilateral. El segundo es un problema de ovario, de ovulación. Y el tercero es un problema en el cérvix. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema de obstrucción tubárica bilateral? Por algún motivo no pasa el ovocito o el esperma por las trompas. ¿Correcto? Entonces, la obstrucción tubárica bilateral, la causa número 1 son infecciones, la causa número 2 es la endometriosis. ¿Ya? Estamos hablando en nuestro medio, en un país en vía de desarrollo. En los países desarrollados, en las grandes ciudades, lo primero es endometriosis, lo segundo es infecciones. ¿Ya? La única forma de darnos cuenta que no pasan los gametos por las trompas es con una histerosalpingografía. Como ven acá, la histerosalpingografía es una técnica donde pasamos contraste por dentro y este pinta en toda la cavidad. Eso quiere decir que pasa. Si se obstruye el pase, esa es una histerosalpingografía obstruida, eso es obstrucción tubárica bilateral. ¿Correcto? Correcto. Ahora, problemas ováricos. Los problemas ováricos básicamente son anovulación, ¿no es cierto? Entonces, la primera causa de anovulación va a ser síndrome de ovario poliquístico, correcto. Luego vas a tener problemas como la endometriosis nuevamente y también aparece la famosa falla ovárica precoz. Falla ovárica precoz se dice a toda mujer que antes de los 40 años hace clínica de menopausia, o sea, hace climaterio, hace amenorrea de más de 12 meses, o sea, hace una menopausia antes de los 40. Si la menopausia es antes de los 40 se llama falla ovárica precoz. ¿Listo? Eso también es causa de esterilidad. Y finalmente, en problemas cervicales tenemos diversos componentes, o sea, hay una incompatibilidad cervical masculina, o el cervix es estenótico, o el cervix está normal, hay un problema cervical. Entonces, para poder estar seguros de quién es la culpa acá, se hace el test de Sims-Hanner. El test de Sims-Hanner lo que busca es comparar, o mejor, evaluar el patrón masculino, o sea, evaluar los espermas, si se llegan a capacitar bien en el cérvix, y el factor femenino para ver si ese cérvix está funcionando. Y además puede evaluar el coito para ver si es que se llega a inseminar bien en la relación. Entonces, el test de Sims-Hanner tiene 3 objetivos. Evaluar el cérvix para ver si puede capacitar a los espermas, evaluar si los espermas se dejan capacitar, y evaluar el coito para ver si el esperma llegó al cérvix. Entonces ahí es donde se saca la clínica de la esterilidad por factor cervical. ¿Listo? Y finalmente, como ven acá, un 20% va a ser causa compartida. O sea, simplemente ese espermatozoide nunca puede fecundar a ese óvulo de esa pareja. O sea, pueden tener hijos por otro lado, pero no entre ellos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para esto hay que optar por un tratamiento. En el caso de las trisomías no tenemos mucho que hacer, básicamente ya se aborta y ahí recién se diagnostica. Los miomas se pueden operar y también la incompetencia cervical se puede operar. En cuanto a la obstrucción tubárica bilateral, no puedo hacer nada más que esto, una fertilización in vitro. Fertilizamos la pareja, sus gametos por fuera y los implantamos en el útero. No hay otra opción. Fertilización in vitro es el manejo correcto para la obstrucción tubárica bilateral. Y para el ovario, profe, bueno, en el caso de SOP o de endometriosis que haya ovulación, podemos usar el citrato de clomifeno. El citrato de clomifeno es un fármaco que bloquea el estrógeno respecto a la GnRH. Ustedes tienen que saber que el estradiol inhibe, como ves acá, a la GnRH. Es lógico. Pero el clomifeno, el citrato de clomifeno, es un SERM, es un modulador de receptor de estrógeno que bloquea esta inhibición. Entonces, al bloquear el feedback negativo, hace que aumente la GnRH. Y al aumentar la GnRH, aumenta la FSH, la LH y se produce todo el ciclo. Entonces, el citrato de clomifeno es un fármaco que sirve para inducir la ovulación en casos de síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Poliquístico. Muy bien.
¿Se puede usar algún otro fármaco? Sí. ¿Qué tal, profe, si lo que está fallando en la mujer es que no tiene GnRH? Entonces le podemos dar pulsos de GnRH también. ¿Y qué tal si lo que está mal es la FSH? Correcto, le podemos dar pulsos de FSH. Entonces, el orden para inducir ovulación es primero citrato de clomifeno, segundo GnRH, tercero FSH. Y tú te preguntarás, ¿por qué dejan hasta el final la FSH si es lo que más directamente generaría una ovulación? Porque cuando induces mucha ovulación te puede dar el síndrome de hiperovulación, que es una paciente que ovula numerosas veces, hace demasiada inflamación en el ovario, hace una peritonitis y se puede morir por tercer espacio. Así que es peligroso el síndrome de hiperestimulación ovárica o hiperovulación. Tengan mucho cuidado. ¿Ya? Perfecto. Entonces, creo que con eso hemos terminado, sí, porque esto ya es sangrado. Entonces vamos a parar acá nuestra clase, chicos. Ya hemos terminado bien esta primera sesión. Quiero que quede su cabeza bien enmarcado en todo lo que es fisiología reproductiva. Saber el componente central, saber el componente ovárico, saber el componente genital, todo lo que les expliqué, y eso ponerlo en el marco de ¿qué? De la anticoncepción, poner en el marco de la menopausia, poner en el marco de la infertilidad, porque entienden eso como un proceso unificado.